ahora sí, creo que ya a ver, Guille, habla por las dudas, te perdí, Guille. Acá está. Acá estoy, Eh, acá estoy. Así te escucho bien, creo que te escucho bien. Sí, Ahí está. estaba mirando la otra pantalla porque hay 42 personas y un montón de Eh, gente. sí, está Olguita, que Olga también es de Colombia, es alumna también de coaching reversible, del coaching que hace Patti. Alejandra también. Bueno, hay Rodrigo que viene siempre también. Bueno, hay muchas personas conocidas. Hola Dorita. Bueno, ahora sí, ya estamos, ya puse a grabar, ya hice todo. Así que ahora, Guille, yo me voy a... no, antes de comenzar, propiamente dicho, te voy a presentar, Guille. Me parece que es lo correcto. Y mientras tanto van llegando otros, le vamos dando como un poco de tiempo. Y yo les voy a contar un poquito, Guillermo, del apellido difícil. Las veces que miro el apellido para tratar de no equivocarme. Bueno, Guillermo es director de la carrera de hipnosis ericksoniana y clásica de IAFI, Instituto Americano de Formación e Investigación en formaciones presenciales y virtuales, coordinador de la formación de instructores de Qigong aplicada en IMADA, Instituto Médico Argentino de Acupuntura, docente en acupuntura de la misma institución, miembro docente del Instituto de Investigaciones Grupales de IIG, ¿es, Guille? ¿Y qué? IIG. ¿Y? 30 años de entrenamiento en artes marciales internas y prácticas meditativas, ha coordinado grupos de investigación y prácticas de técnicas meditativas para la salud en múltiples espacios, entre ellos el Hospital Británico para Médicos del Departamento de Cardiología, la Legislatura de la Ciudad, los talleres textiles Sedamil, trabajado con obreros textiles en grupos de 150 asistentes, el Departamento de Psicólogos del Instituto Geográfico Nacional, de asistencia familiares al Centro de Salud de Excombatientes de Malvinas. Actualmente tiene un consultorio de acupuntura, dirige la formación online internacional de hipnosis, clases de Qigong online y de formación de instructores de Qigong. Es cofundador de Dojo Online de prácticas de meditación Zen desde el 2018. Y próximamente también va a estar facilitándonos un taller. Bueno, Guille, hecha la presentación formal, además de agradecerte de que estés aquí, que nos prestes tu tiempo y demás, te dejo toda la palabra para vos. Bueno, gracias. Faltó decir de que apaga tu micrófono así no hace ruido. Sí, sí. Faltó decir de que, bueno, entre otras cosas estamos aquí para presentar un curso que vamos a dar en el contexto del trabajo que está haciendo Cecilia sobre hipnosis y prácticas meditativas, ¿no? Hay mucha gente aquí, no conozco a nadie, me parece. Tal vez algunas de las personas que están en el taller de líderes, no tengo idea, voy a mirar. Bueno, y, y bueno, estamos acá para hablar un poco sobre la hipnosis y las prácticas meditativas. No soy amigo de dar conferencias, no me interesan las conferencias, me interesa interactuar con la gente. Así que estoy más abierto a presentar un poco lo que hago y luego escuchar preguntas, dudas, cosas que les gustaría saber, ¿no? Yo me dedico desde hace mucho tiempo a la medicina tradicional china. Tengo un consultorio, doy clases y estudié con varios maestros budistas, japoneses y chinos, taoístas, mucho tiempo. Y después de 20 o 25 años de ejercer mi profesión, me aburrí de pinchar a la gente, de trabajar con dolor y me aburrí. Y una mañana me desperté y me acordé de una frase de Einstein que decía, hacer lo mismo y repetirlo una y otra vez, a eso lo llamo como tonto, una cosa así. Y ahí yo me di cuenta que tenía que hacer algo diferente, que necesitaba hacer algo distinto. Así que fui a un instituto de programación neurolingüística porque
había un maestro de artes marciales que yo tenía, había mencionado la programación neurolingüística como una manera de trabajar con la mente humana, ¿no?, en el contexto de las artes marciales. Entonces fui a este Instituto de Programación Neurolingüística, me anoté en el curso, pero el curso ya había empezado. Así que dije, bueno, ya que estoy, hago lo que esté. Y había un curso de hipnosis. Esto fue hace más de 10 años atrás. Yo jamás había oído solo hablar de la palabra hipnosis. Pero me anoté igual, por esta idea de tengo que hacer algo diferente. Necesito hacer algo diferente. Y me anoté en un curso que duraba un fin de semana nomás. Y en el segundo día tuve una experiencia muy interesante con una persona que jamás volví a ver, que era un estudiante de cine. Él me hizo como una inducción a mí. Y yo tuve una experiencia muy interesante. Y cuando salí del curso le dije al director del lugar, vas a ver que yo en algunos años voy a estar trabajando aquí, en este instituto. Y él me miró, yo recuerdo que me miró con desprecio, ¿no? Desprecio amoroso, pero desprecio, como vos quién sos, ¿no? Y era nada más que una corazonada. Lo cierto es que me quedé en el instituto, empecé a trabajar junto a él, que era el director, y luego él se salió de la carrera y yo seguí estudiando en otros lados y terminé como armando una carrera bastante larga. Y hoy en día dirijo esta formación que bueno, que ya tenemos como 8 años de experiencia y ya tenemos 3 años de experiencia online. Incluso empezamos online hace 3 años. Así que en la actualidad sigo haciendo acupuntura y doy clases de Qigong y trabajo en un instituto de investigaciones grupales con psicólogos y enseño hipnosis, sí, investigo, enseño, practico con la gente y doy clases. Sí. Y acá estoy, ¿no? Es difícil hablar de hipnosis porque la gente tiene una idea de la hipnosis y normalmente le dedicamos un buen tiempo simplemente a sacar las ideas de las personas para que se queden con la mente más vacía al respecto. La gente piensa que la hipnosis es una cosa de, oh, voy a mirarte fijo y voy a hacerte así y te vas a quedar sin moverte y vas a hacer lo que yo te diga. Y la persona se asusta y siente que cree que no tiene voluntad y que se va a hacer con ella lo que quiere, se la va a manipular. O espera, otra versión que tiene la gente de hipnosis es cree que tiene la fantasía de que existe una técnica que penetra en el inconsciente, mete la mano, extrae lo que se necesita y ya está todo arreglado. Es como una visión muy infantil de lo que es la hipnosis. Entonces, un poco, uno más que aprender, enseñar algo nuevo, primero barre con todas las ideas que las personas tienen acerca de la hipnosis. La hipnosis es un término acuñado en 1850 y pico, 1849 o 50, por un oftalmólogo inglés que se llamaba James Gray, o escocés. Él fue el que acuñó el término hipnosis. 1850, hace 150 años, ¿no? Un poco más. Antes de eso no existía el término hipnosis. Pero existía lo que la hipnosis estudia. Entonces, un poco la manera de entender es qué es lo que estudia la hipnosis. ¿Qué es lo que hace, ¿no? La hipnosis estudia la capacidad del ser humano de experimentar el trance. Y el trance es la capacidad de absorción que uno tiene con, podríamos decir, con su mundo interno. Y eso es pertinente a todos los seres humanos de todas las épocas, mucho antes que se acuñara el término hipnosis. Ya los egipcios tienen registrados en papiros como dibujos y descripciones que bien podríamos llamarlo una sesión hipnótica. Y los griegos tenían un templo dedicado a Asclepio,
que era el dios de la salud, ¿no? Esculapio, del cual viene el cayado de Esculapio, es el símbolo de la medicina hoy en día. Y Asclepio tenía un templo que se llamaba el Templo del Sueño, y la gente iba ahí a curarse. Probablemente iba y había una chica muy linda, virginal, con una túnica que recibía a la gente amablemente, los hacían pasar y había una sala con perfumes y alguien tocando música y había un sacerdote y la gente iba como si fuera un spa. Y no sé cómo hacían algunas técnicas que hacían que la gente duerma o se relaje, y hoy lo llamamos sueño. Y por supuesto, muchas personas se curaban de un montón de cosas, ¿no? Otras no. Como que si cuando uno se descansa, baja los niveles de estrés y se siente contenido, cuidado y protegido, la mitad de todas las ñañas que tenemos se van. ¿No es así? No necesitamos ni ir al médico, ni al psicólogo, ni siquiera hacer un curso de hipnosis, ni de nada. Simplemente se van solas, porque el cuerpo arregla las cosas. Entonces, un poco la hipnosis, cuando aparece James Braid, comienza a ser estudiada científicamente. Hasta ese momento era practicado, el generar el estado de trance era practicado en un ámbito chamánico, mágico, esotérico, ¿no? A partir de Braid se lo empieza a estudiar científicamente y se comienza a estudiar lo que es el valor de la sugestión, de la palabra humana, de cómo una idea puede influenciar a otra cosa. Lo cierto es que después la hipnosis es la piedra fundamental sobre la que Freud edificó todo su desarrollo. O sea, Freud primero trabajó con hipnosis durante bastante tiempo y luego decidió dejarla, hay distintas versiones por la cual lo hizo, y creó el psicoanálisis. Pero es la piedra sobre que se construyó la hipnosis. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, las técnicas hipnóticas tomaron mucha importancia en Europa porque no había anestesia. Imagínense, ¿no? En medio de la guerra no había dinero y no había anestesia. Entonces los médicos inventaban toda clase de cosas para operar a la gente, a los combatientes, todo. Entonces se probaban muchas técnicas de hipnosis para lograr que la gente pueda aceptar una intervención tan cruenta. Así que volvió a crecer y después se sumergió en una cosa circense y muy criticada, hasta que por los años 60 apareció, o 50 o 40, apareció un médico psiquiatra norteamericano que se llama Milton Erickson, que transformó. Ahí me están preguntando algo, Julio estaba preguntando algo. Decirle por favor que espere, sí. Erickson transformó el estudio de la hipnosis y la práctica de la hipnosis en algo completamente natural. Y demostró a la gente que no era necesario hacer ningún ritual ni ninguna cosa rara para que alguien pueda experimentar el trance hipnótico. Erickson era un genio como único, probablemente irrepetible, pero dejó un camino abierto a que el estudio del trance hipnótico es pertinente a todos y casi todas las profesiones. O sea, ya dejó de ser algo como un señor muy vestido, muy elegantemente, con una mirada ceñuda, mirando fijo a una persona y diciéndole usted va a hacer tal cosa. No, eso ya no se estudia prácticamente. Lo que se estudia ahora son los métodos de poder generar una influencia positiva con ideas nuevas sobre otras personas. Entonces, en mi trabajo de investigación, yo dividí el estudio de la hipnosis en cuatro porciones. Una es en la comunicación, cómo usar la hipnosis en la comunicación. Cómo un coach o un
o un empresario o una persona que trabaja con grupos puede emplear técnicas hipnóticas para comunicar mejor lo que quiere comunicar. Ese es un campo, comunicación. Un segundo campo es el campo de la relajación. Es enseñarle a la gente a relajarse. Y relajarse es un arte. No es una cosa así como me tiro en el sofá a ver Los Simpson y me tomo una cerveza. Eso no es relajarse, eso es abandonarse. Relajarse es una manera de conocer el propio cuerpo, bajar el tono muscular, bajar el circuito de los pensamientos y experimentar lo que fisiológicamente se llama una activación del sistema parasimpático, lo cual nos hace sentir mucho mejor y genera una sensación de bienestar en el cuerpo. Hay que aprender a relajarse y eso no es tan sencillo. La gente no sabe relajarse. Piensa que relajarse es una cosa de quedarse tirado así con la boca abierta. No, uno puede estar en plena actividad 12 horas por día y estar bastante relajado. Ese es el segundo campo, comunicación, relajación. El tercer campo es el uso de la hipnosis en el campo terapéutico, como una herramienta terapéutica. La hipnosis no es una terapia, no se hace terapia con hipnosis. Se usa la hipnosis como una herramienta terapéutica. Y los pueden usar los psicólogos, lo pueden usar los coaches, la gente que hace PNL, los comunicadores, todos. Reconociendo que es una herramienta terapéutica, que no son terapeutas, usan una herramienta terapéutica. Y el cuarto campo es el campo de la experimentación, pero de ese campo estamos muy lejos, porque para hacer experimentación necesitamos sujetos de experimentación, dinero, una universidad o una fundación que nos sostenga y que podamos tomar 1.500 personas en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y hacer una experiencia durante un mes a ver qué es lo que pasa. Pero no creo que nadie nos ponga, Cecilia, el dinero para hacer una experiencia con 1.500 personas en Santa Fe. Aunque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar en este país dentro de 3 meses, ¿no? Tenemos siempre esperanza. Entonces descartamos el campo de la experimentación y nos concentramos fundamentalmente en los dos primeros campos, comunicación y relajación. Con eso ya es un montón. Eventualmente las personas que son médicos o psicólogos pueden ahondar más en el terreno de la hipnosis en la terapia, y las personas que no son médicos y psicólogos pero están bien formados pueden tener algunas herramientas terapéuticas interesantes. Después de todo, Erickson decía que en realidad él no hipnotizaba a la gente, sino que la deshipnotizaba, lo cual es muy interesante. La gente, todos nosotros que estamos acá tenemos ideas fijas sobre las cosas. El trabajo en hipnosis es tocar esas ideas fijas, que no son muy funcionales, y verlas de una manera diferente. Claro que eso lo hacemos todos los días. Las personas, debe haber muchos coaches acá, me imagino. Todos los días se hacen ese tipo de cosas. Pero no es lo mismo cuando se hace hipnosis que cuando no se hace. La práctica de la hipnosis requiere un entrenamiento. El que hace hipnosis tiene que entrenarse de alguna manera perceptualmente y yo diría casi energéticamente. Y trabajar con la otra persona desde cierto lugar, por decirlo así. Así que esto es como una presentación. La idea es que con Cecilia es armar un curso de 8 clases, donde ver como los aspectos principales de hipnosis en comunicación y hipnosis en relajación. Y trabajarlos de una manera sumamente práctica. Erickson mostró que todos los días experimentamos un trance hipnótico sin darnos cuenta, de manera totalmente natural. Y ahora mismo, mientras yo estoy hablando, estoy seguro que ninguno de ustedes tiene la menor idea de su pie derecho,
durante esta media hora que estamos hablando, nadie registra su pie derecho. Pero cuando yo hablo del pie derecho, todos ustedes le pegan una mirada al pie derecho. Entonces, ¿hasta qué punto una idea puede modificar el flujo de la conciencia? Ese es el arte de la hipnosis. Atraer la atención de las personas hacia algunas ideas centrales y luego trabajar con ellas. Y todo el tiempo estamos experimentando trance hipnótico. Ahora ustedes están bastante interesados en lo que yo estoy diciendo. Entonces se quedan bastante quietos, no están moviéndose de un lado para el otro y están prestando atención. Dentro de un rato, si yo dejo de hablar, seguramente todos van a dispersarse. La técnica de la hipnosis es atraer la atención de la persona. Recuerden cuando alguna amiga o amigo les contó algo que los dejó fascinados. Les contó que se fue a la calle y estaba caminando y se encontró con el novio que había tenido en la secundaria. Y uno se queda, ¡ah! ¿Qué pasó? Y se queda duro, expectante, y le cuenta toda la historia y uno no puede creerlo y no mueve y se queda con la mano así, la boca abierta y no se mueve por 3 minutos completamente absorto en la historia. Y no escucha los sonidos que hay alrededor, no siente su propio cuerpo, no se da cuenta que el mozo le está pidiendo la cuenta, de que alguien gritó en la calle, que hay una frenada, no se da cuenta de nada. Eso es un estado de trance. Cuando ustedes a la noche ya se cansaron de la webinar y todo, se van de la reunión y dicen, más sí, me voy a ver una serie de Netflix más divertido, encienden la serie y se quedan mirando la serie y por ahí el perro está haciendo pis en el piso y los chicos gritan, mamá, quiero la comida, quiero la comida. Y uno no se da cuenta de nada. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Eso también es un trance hipnótico. Y si les tiran una idea así sumamente intensa, como por ejemplo, Alberto Fernández renunció, todo el mundo se va a quedar así duro por 30 segundos, no va a pensar en más nada, se va a olvidar de todos los problemas y después va a pensar, ¿qué vamos a hacer ahora? Ese tipo de cosas también nos generan un trance hipnótico. Entonces el trance hipnótico, en resumidas, es lograr atraer la atención de las personas y luego conducirla en una dirección que les sea favorable y positiva. Ya sea en la búsqueda de recursos nuevos, revisar ideas nuevas, trabajar con emociones difíciles, rescatar algún recuerdo, trabajar con dolor físico concreto. Y trabajar mucho, lo que se trabaja mucho es con la autoestima. Miren, la mayoría de la gente cuando uno le pregunta, ¿y por qué te quieres hacer una sesión de hipnosis? Y para recuperar la confianza en mí mismo. Estoy con problemas en el trabajo, problemas con mi pareja y siento que pierdo la confianza, entonces quiero saber si por medio de la hipnosis puedo trabajar con eso, ¿no? Mucha gente consulta eso. Y en esta época de la pandemia, atrapados por el mundo virtual y por la increíble incertidumbre en nuestras vidas, el grado de tensión y estrés es muy grande, muy grande. Sobre todo para las personas que tienen familia e hijos pequeños. La tensión inconsciente es enorme, porque la presión es enorme, uno se tiene que hacer cargo de todo con los niños ahora. Entonces mucha gente puede obtener muchos buenos beneficios de estudiar el trance hipnótico para lograr relajarse un poco, descansar cuerpo y mente y recuperar fuerzas. Así que en conclusión, el estudio de la hipnosis es algo totalmente natural, cotidiano, difícil porque se escapa de las manos. Uno se da cuenta y se escapa, se da cuenta y se escapa. Entonces es algo que hay que entrenar con paciencia, estudiar, observar, leer, investigar y sobre todo practicar con la gente. Creo que ya hablé un montón. Estaría buenísimo que ustedes pregunten lo que quieran, porque generalmente son las preguntas
las que marcan el camino de una charla. Había un par de personas que habían preguntado algo. Julio, si querés abrir tu micrófono. Parece que, no sé si Julio lo captó. Bueno, no sé si me escuchas, Julio. Bueno, yo leo la pregunta que había hecho Julio. Sí. Julio, Sí, ahí hay una pregunta de Marisa Solimando y después vamos a la de Julio. No sé dónde está Marisa, sí, ahí la veo, Marisa. Hola Marisa, ¿cómo estás? Sí, en verdad se dice, Marisa, que toda hipnosis es autohipnosis. Porque nadie te puede hacer hipnosis. Bien. Alguien te puede dar un beso, pero el sentimiento de agradable o desagradable lo vas a tener siempre vos. Alguien te puede dar una bofetada, el sentimiento agradable o desagradable lo vas a tener siempre vos. Alguien te puede decir que cierres tus ojos y entres en trance, pero la que lo va a hacer vas a ser vos. Entonces, desde cierto enfoque teórico, no existe la hipnosis, solo existe la autohipnosis. Uno se está convenciendo a sí mismo todo el tiempo de las cosas, o rechazándolas, digamos. Pero por otro lado lo dividimos porque sí existen las técnicas de autohipnosis que se hacen solas, con uno mismo, sin la existencia de la otra persona. Entonces podríamos decir que hay autohipnosis con un hipnotista y autohipnosis sin un hipnotista. O sea, la persona siempre tiene que dar el permiso para que esa terapia funcione. Sí, excepto en casos muy extremos, sí. Sí. Hay casos muy extremos. Es complejo hablar de eso. Pero si a vos te dan el suero de la verdad, te inyectan, no tenés mucha voluntad para resistir. Y si te lavan la cabeza como se la lavan la gente que trabaja en la guerra y hacen torturas, vos terminás haciendo algo que no querés hacer porque te rompieron, digamos, tu programa básico. Entonces también existe eso, pero de ninguna manera nos interesa, ni lo haríamos. Son casos extremos. Pero en general, sí, siempre vas a dar tu permiso, a veces sin darte cuenta, inconscientemente, para que el otro continúe. Claro que sí. ¿Y hay alguna contraindicación? ¿Para hacer hipnosis? Sí. Mira, depende cuál sea tu profesión. Si vos no sos médico y te viene a ver una persona con cáncer que quiere que le hagas hipnosis para tratar el dolor, yo primero consultaría con un médico. Si viene una persona que está muy medicada con antidepresivos para hacer hipnosis y vos no sos psiquiatra o psicoterapeuta, yo lo haría, pero primero consulto con un psiquiatra. Perfecto. En mi caso personal, yo trabajo con un equipo de gente. Entonces, cuando hay algo que excede mi posibilidad, pero la gente quiere hacerlo conmigo igual, yo le digo, bueno, ok, anda primero a ver tal persona. Bien. Tal persona te va a hacer un diagnóstico. Y luego me va a llamar a mí y me va a decir, Guille, trabaja tal cosa y tal. Y así yo me siento más tranquilo y soy más responsable. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué más? Ahora sí, Julio está desmuteado, así que voy. Hola, Julio. Sí. No te escucho. No tienes micrófono, Julio. No tienes micrófono. Léeme la pregunta, sí, sí. Bueno, sí, no sé qué pasa con tu micrófono, Julio. Te leo la pregunta. Ah, espera que se me fue. Ah, la tipea. Bueno, tipeala, dale. Él había preguntado, Guille, si es posible modificar malos hábitos como la procrastinación, la falta de constancia, creencias limitantes, etc. ¿Cuántos defectos para una persona?
Sí, se puede trabajar. Yo pienso que el modificar algo es muy, ¿cómo se llama? Eh, muy pretencioso. Se puede trabajar sobre un montón de cosas, poco a poco. Lo primero que hay que hacer cuando una persona tiene la idea de trabajar sobre un hábito que considera que es malo para sí, primero habría que revisar por qué ese hábito está ahí. Lo primero que hay que hacer es que hay que hablar con la persona sobre lo importante que se dé cuenta que un hábito está construido por la repetición de un acto o un pensamiento durante mucho tiempo. Desarmar eso requiere mucho tiempo. Si la persona está dispuesta a trabajar lentamente y con perseverancia, puede ser que haga cambios importantes. Pero si pretende que alguien le cambie un hábito de un día para el otro, entonces es mejor decir, bueno, mire, no va por acá la cosa. Y eso tiene que ver con una cosa muy inyectada por un estilo, que es el estilo moderno, casi diría norteamericano, de resolver las cosas rápidamente. Todo se hace rápido. En un seminario de 2 días te cambia la vida. Transforma tu vida en 2 días. No existe tal cosa. Las cosas van despacio. Entonces mi respuesta es sí, por supuesto que se puede trabajar sobre los hábitos que a uno lo hacen sufrir, en la medida que la persona esté dispuesta a trabajar y se lo haga lentamente. Además, la verdad, gente, es que nunca se sabe cuál va a ser la reacción de una persona en una sesión de hipnosis. Nunca se sabe. Hay una estadística que dice que del 100% de las personas, el 90% son hipnotizables. El 10% no hay tutía. No hay manera de trabajar con ellos. Entonces no se trabaja. Y de ese 90% de personas que son hipnotizables, solo un 10% pueden experimentar un trance profundo. El resto de la gente va a experimentar un trance ligero o un poco más que ligero. Así que no depende tanto de la técnica, sino depende de la persona, del hipnotista y del vínculo entre la persona y el hipnotista. ¿Qué otra pregunta? Escuché muchos audios de hipnosis y nunca logré entrar en trance profundo. Claro, por supuesto, no se trata de audios. Los audios son sistemas estandarizados. No se trata de un audio. Para que vos puedas experimentar un trance de hipnosis, tenés que trabajar con alguien. Es como si uno, voy a decir una cosa así media tirada de los pelos, como si uno hubiera visto muchas películas sobre el amor y nunca se sintió verdaderamente enamorado. Pero por supuesto, porque para estar enamorado tenés que estar con alguien. Tenés que tocar a alguien. Entonces, para experimentar el trance de la hipnosis, tenés que trabajar con alguien y junto con esa persona. La experiencia es juntos, together. Eso es lo que mostró Erickson. Que el vínculo, ustedes saben, hace poco leí una estadística que decía que cuando 2 personas trabajan terapéuticamente, el 50% del éxito de la terapia no depende de la técnica, sino de la interacción entre el terapeuta y el paciente, de la confianza, del rapport. Si me cae bien, el 50% del efecto benéfico es porque me cae bien. Podrá ser freudiano, junguiano, budista, cristiano, de Boca o de River, no importa. Lo que importa es que me cae bien y me hace bien. Entonces eso es algo con lo que hay que trabajar mucho.
hay que ser consciente de que las técnicas son para las personas. Lo que tengo frente a mí es básicamente una persona, un ser humano con el que me comunico. Cuando tengo eso presente, mi práctica va a ser siempre bastante buena. Si solo estoy ocupado en hacer una buena técnica y llevar a la persona a donde yo quiero que vaya, no va a ir. Ese es uno de los grandes errores de los hipnotistas. Quieren llevar a la gente a donde, y no solo los hipnotistas, los coaches meten la pata hasta el fondo del agujero, porque quieren llevar a las personas a un lugar que ellos creen que es el mejor para la persona. Pero por ahí no es el mejor. Así que el arte en esto es descubrir qué es lo mejor para la persona y ayudarla a realizarse. Así que es bien, dije lo de coach en broma, es como un comentario tierno, ¿no? Tenemos muchos alumnos, coach. Está muy bien lo que dijo Rolando. Un coach no lleva a nadie, acompaña. Eso es lo que nos enseña, es cierto, a acompañar. Pero muchas veces en el fondo tenemos como la idea de debería ir por acá, debería ir por allá. Eso es lo que revisamos, más que nada. Así que fue un comentario con simpatía. Después tiene que ver con la ética de cada uno, correcto, sí. Tiene que ver con la ética, y la ética tiene que ver con la conciencia de que el otro es un ser humano y que tiene todo el derecho, incluso tiene el derecho a sus síntomas. Eso es algo que estudiamos mucho en la hipnosis ericksoniana. Jamás rechazamos el síntoma de una persona. Nunca le decimos eso está muy mal. Siempre lo aceptamos, porque el síntoma está ahí por algo, ¿no? Alguien preguntó si en las meditaciones se puede entrar en trance. Sí, depende qué meditación hables. Sí, no sé a qué se refiere, a qué se entiende por meditación, ¿no? Pero hay un parentesco entre la meditación y el trance hipnótico. Hay un parentesco. No es lo mismo, pero hay un parentesco. Guille, Mara había preguntado cómo se hace hipnosis. ¿Cómo se hace hipnosis? ¿Dónde está Mara? No la veo, Mara. Mara está en las otras, bueno, yo la tengo en las otras pantallas. Acá estoy, tengo problema de iluminación, por eso no salgo bien. Mara, ¿cómo se hace hipnosis? Hay muchas maneras de hacer hipnosis. Sigo perdida en el concepto, o sea, no termino de alcanzar a entender qué es la hipnosis. La hipnosis es lograr que la persona entre en un estado de trance, se olvide del funcionamiento de su mente asociativa y entre en un estado de trance. Es como parecido a un sueño. Cuando uno entra en un estado de trance, la mente que genera asociaciones e ideas lógicas empieza a funcionar con menor intensidad. Y la mente que es más simbólica y que tiene un acceso a un montón de recursos y recuerdos y asociaciones más profundas, comienza a funcionar de una manera más activa. O sea, ahí induciría, a ver si entendí bien, a un estado de relajación para que la mente empiece a funcionar mejor. Podríamos decir que sí. Hay dos elementos fundamentales en la hipnosis. Uno es la relajación y el otro es la disociación. O sea, yo te puedo pedir a vos que mientras yo te hablo, prestes atención a tu mano derecha. Simplemente observes tu mano derecha, no la muevas. Solamente la observes, la sientas. Y veas que tu mano derecha está ahí. Y mientras yo te voy a ir hablando y veo la luz arriba de tu cabeza y veo tus cuadros, pero yo quiero que vos sientas tu mano derecha y que me escuches a mí y al mismo tiempo sientas tu mano derecha. Y te des cuenta que tu mano derecha estuvo ahí y va a estar ahí, y estuvo ahí y está ahí desde hace tal vez más de 50 años. Y a veces te das cuenta que tenés una mano derecha porque abrís la canilla o porque la usás para tocarte o porque cocinás o lo que sea, pero yo ahora solo quiero que sientas tu mano derecha y observo que estás prestándome atención y te estás quedando quieta. Y eso me da un indicio de que tu mente está por ahí algo interesada en lo que estoy diciendo. Y voy a ir profundizando en eso,
profundizando en eso, hasta que en algún momento te vas a cansar y vas a cerrar tus ojos sin darte cuenta. Para eso yo necesito verte y apenas te estoy viendo. Y necesito interactuar solo con vos. Yo podría hacerlo ahora mismo y olvidarme de toda esta gente que está ahí observando este stand. Y podría trabajar solo con vos, tal vez necesite 10 o 15 minutos. Pero podríamos hacer que vos experimentes un poco una sensación disociativa con tu mano derecha. Y eso hace que la mente lógica trabaje en otro nivel y empieces a experimentar un tipo de pensamiento diferente. Y una vez que entras en ese estado de trance, ¿qué trabajás? ¿Trabajás con el problema de la persona, con la idea, o con qué, cómo sigue? En realidad la persona trabaja con la mente inconsciente es la que trabaja, no es uno el que trabaja. Uno es como un guía de montaña, nomás lleva a la persona a la montaña y la persona trabaja en la montaña. Pero todo depende, vos cuando vas a hacer una sesión de hipnosis consultás y decís, bueno, yo quiero hacer por esto. Entonces se trabaja con eso. Hay personas que quieren hacerlo simplemente porque quieren experimentar, entonces se trabaja con eso. No hay algo mecánico. Supongamos que quiero adelgazar. Ese podría ser un tema. Podría ser un tema, sí. Yo no lo hago en general, pero podría ser un tema. Sí. Hay gente que se especializa en eso. Yo no les creo mucho, pero se puede trabajar con eso. Se puede ayudar a que la persona tenga un trabajo con su propio cuerpo diferente. Sí, se puede trabajar. Requiere un enfoque muy fino. Hay que investigar la historia de la persona. Hay que ver por qué la persona tiene obesidad. Yo estudié PNL también, ya entras a trabajar entonces a la altura de las creencias. Podríamos decir que sí. Sí. Bien. Muchas gracias y Alejandra está levantando la mano. Gracias a vos, Mara. Alejandra, sí. ¿Podrías explicar la relación meditación-hipnosis de Iris? ¿Dónde está Iris? Ahí está Iris. Es muy difícil hablar de eso, Iris. Pero yo solo podría decir algo así. Después de muchos años de práctica de meditación, ¿no? La hipnosis siempre está orientada un poco a estar más sano, más relajado, más calmo. Está orientada al bienestar del yo, por decir así, de alguna manera, lo cual está muy bien. La meditación va mucho más allá de eso, más allá del yo, por decir así. Pero en el camino se encuentran a través de la experiencia. Cuando uno se queda quieto meditando mucho tiempo, experimenta una especie de trance hipnótico. ¿Sí? Se olvida de todo. Así que están emparentados. Pero probablemente la diferencia está en el espíritu, lo que está detrás de todo. La motivación por lo cual lo hace. Y ciertamente algunas prácticas meditativas son prácticas de trance hipnótico. Pero otras prácticas meditativas no. Son diferentes. Pero es todo un tema, escapa completamente a esta pantalla. Es algo que estudiamos en los cursos. Sí. Eso es lo que puedo decirte. Decirte más sería como no lo encuentro como... Son parientes. Sí, gracias. Te preguntaba porque hago yoga, ¿cierto? Y después de hacer yoga se hace la meditación. Y generalmente son meditaciones guiadas y es como que, de meditaciones de visualización, ¿cierto? Entonces yo me visualizo algo personal y
es como que me ayuda a cambiar eso. Por eso te pregunto. Totalmente, sí, y está súper bien, y eso es una práctica hipnótica. Sí, completamente hipnótica. Gracias. Sí, completamente hipnótica, y es más, la gente que hace yoga se beneficia enormemente cuando aprende a hacer hipnosis, porque cuando lo primero que vos aprendés cuando haces hipnosis es a emplear el tono de la palabra y las pausas para lograr un efecto específico. Y cuando aprendés a hacerlo y guías a las personas que estás guiándolas con la relajación después de la práctica de los asanas, es probable que logres un efecto mucho más profundo en la gente. Porque ya estás empleando tu voz, el ritmo, el tono y las pausas como una herramienta. No solo por el amor de los alumnos y por la técnica, sino que ya la estás como enfocando como una herramienta para obtener un efecto específico. Así que sí, ahí en ese terreno de lo que llamamos las meditaciones de relajación están totalmente emparentadas. Sí. Gracias. Y yo te iba a decir que seguramente hacías yoga. Tenés todo el aspecto de alguien que practica yoga hace un tiempo. Bueno, gracias. Sí, Venía de ahí la pregunta. ¿Qué sí, más? ¿Había alguien más que había preguntado algo? Alejandra quería hablar. Sí. Gracias. Bueno, saludo a Mara, con quien nos formamos en programación neurolingüística. Y precisamente, bueno, gracias Guille. Llegaba de yoga cuando empezamos a encontrarnos esta noche. Y de a poquito me fui relajando porque hice un movimiento al subir al auto desagradable y me quedé contracturada. Y de a poco, cuando te fui escuchando, empecé a relajarme y le cuento a Mara. Mara seguro que se va a acordar porque lo vivimos juntas en nuestra formación, cuando yo contaba que tuve mi primera experiencia de hipnosis. Y no es por contar algo personal, sino por el hecho de cuando lo haces, y esto fue muy valioso, Guillermo, que cuando lo haces con alguien responsable, yo pasé por una experiencia muy fuerte en mi vida cuando era pequeña, y entonces cuando lo haces con alguien responsable, con dos personas responsables, como fue mi caso, es una experiencia muy hermosa, muy valiosa, y me dieron el pie Cecilia y Guillermo para volver a hacerlo, porque es sanadora. Y lo que Guillermo decía, que si uno no da el pie, si uno no acepta, el otro no puede hacer nada. Pero que es sanadora, es sanadora. Bueno, a lo que decís, Alejandra, si me permitís, es importante en toda la vida, porque no es en el campo de la hipnosis, es en el campo de cualquier cosa. Bien. Cuando ustedes están hablando con el jefe en la oficina, cuando están hablando con su marido a la noche, cuando están hablando con sus hijos, en todos los ámbitos existe la aceptación o existe la resistencia. Siempre, en grados pequeños, en grados grandes. Si uno quiere hacer un cambio grande en su vida, pon el micrófono de Alejandra, por favor, en silencio, Cecilia. Gracias. Ya lo silencio. Okay. Si uno quiere hacer un cambio muy grande en su vida, tiene que tener una gran aceptación. Si uno quiere hacer un cambio definitivo en su vida, tiene que tener una aceptación definitiva. Y aceptar significa
aceptar lo que uno no entiende y aceptar lo que es muy doloroso. Cuando uno acepta mucho, uno cambia. Si uno no acepta, uno no cambia. Uno cambia por fuera y el cambio le dura una semana. A la semana está de vuelta, como voy a decir en términos comunes y silvestres, a la semana uno está boludeando de vuelta. Está de vuelta con los mismos hábitos. Para cambiar profundamente hay que comprometerse y aceptar. Y aceptar es a veces aceptar que uno no es tan bueno como uno creía, ¿no? Sí, así que interesante eso. ¿Qué más, gente? Gracias, Alejandra. ¿Qué más? Tenemos unos minutos más. Guille, hay varias preguntas, como que voy a tener que elegir así a ver las Alguien había preguntado por recuerdos de la infancia, una cosa así. Sí. No sé quién era. Acá, Roxana, me parece que, si no me equivoco, quien trabaja, debe ser Roxana. ¿Cómo se hace para llevar a una persona a su niñez para ayudarla a desbloquear conflictos no resueltos? ¿Quién preguntó eso? Roxana. No sé dónde está Roxana. Bueno, ok. No sé, ella es la primera vez que participa porque... Ok. Sí, eso es interesante, ¿no? La gente está con este tema de las regresiones, ¿no? Es muy fácil llevar a una persona a la niñez. Es lo más fácil del mundo. Yo le digo a Mabel, que me está mirando ahora, detrás de su sonrisa. Le digo a Mabel, Mabel, haz una cosa, por favor, con confianza. Cerrá tus ojos unos segundos. Mantén tus ojos cerrados unos segundos. Deja que tu mano derecha baje. Eso es. Relaja tu rostro, simplemente con confianza. Ahora quiero que pienses en una escena de tu infancia. Cualquiera. No la busques voluntariamente. Simplemente deja que aparezca en la pantalla de tu mente. Una escena agradable de tu infancia. Y cuando la tengas, lo único que te voy a pedir es que abras tus ojos y me digas qué es lo que recordaste. ¿Puede ser? Dale. Abrí tu micrófono y contanos, ¿qué es lo que recordaste? Sí. Abrí el micrófono, por favor. No te escucho porque tenés el micrófono cerrado, sí. Vos se lo podés abrir, sí. Ahí está. Ahí sí. Bien. Simplemente si te acordaste algo y qué es lo que recordaste. Sí. Bueno, hola Guille, primero un gusto poder escucharte. Bueno, lo que recordé de mi infancia es un juego que siempre hacía con dos amigas en el patio de mi casa, donde había una planta muy grande, muy linda, muy frondosa, y que tenía como un asiento. Y nosotros allí jugábamos a la mamá, casi siempre era a la contención de alguien más chico, ¿no? Que eran los juegos de esa época, de los años 60 y algo. Y bueno, y me remontó a eso, a lo verde, a ese árbol frondoso. ¿Cuántos años tenías? Y habré tenido unos 5, 6 o 7 años. No te puedo determinar exactamente, pero sé que era muy chica, iba en los primeros... En esa época estaba solo el jardín de infantes y primer grado. Yo supongo que debe haber sido alrededor de los 6 o 7 años. Ella le dan muchas ganas de contar toda la historia, pero está ok. Te lo súper agradezco por haber colaborado. En unos segundos nomás, ella experimenta una regresión. Es así de natural. Ella se olvida del ambiente en el que está, se olvida de este webinar, se olvida de que esto es una charla sobre hipnosis
responde a una sugestión que yo le hago, que por favor se toma en contacto, acepta lo que yo le dije porque tiene confianza y porque es buena onda, y tiene un recuerdo de cuando estaba a los 7 años experimentando algo tan lindo como un juego de niñas cuidando, una cosa muy maternal, que es instintivo de todas las personas de esa edad, las mujeres por lo menos. Los varones nos dedicamos a patear latas y jugar al fútbol. Pero ella tiene ese recuerdo en un segundo. ¿Ustedes creen que ella estaba preparada? ¿Tenía ese recuerdo preparado? ¿Piensan que con Cecilia teníamos esto arreglado hace 3 semanas para que ella se acuerde? No, es espontáneo. ¿Y de dónde sale? Ella tiene un álbum al lado donde se pone a revisar a ver qué recuerdo dijo, o lo busca por Google. No. ¿Qué parte de ella hace aflorar ese recuerdo? ¿Y por qué lo hace? No tengo la menor idea porque su mente inconsciente eligió ese recuerdo. Sí sé que yo le pedí que ella buscara un recuerdo agradable. No le pedí que buscara cualquier recuerdo. Pero ella experimenta una pequeña regresión en un instante. Y en ese instante su mente está solo ocupada con ese recuerdo. Entonces, si ella puede hacerlo de esta manera, simple y natural, ¿por qué no podría hacerse lo mismo en una sesión hipnótica? Poco a poco, haciendo que la persona se remonte en su memoria a un suceso del pasado. Pero nunca voy a ir a buscar alguna cosa traumática para resolverlo. Ese es un terreno muy delicado. No hay que ser, yo sí quiero ser responsable, no hay que ser infantil y pensar que uno va a recuperar un recuerdo, lo va a llevar a la conciencia y con eso se va a curar. No sé si ustedes saben que no sé si cuántos psicoterapeutas hay acá, pero hay una experiencia muy vasta de personas que han tenido catarsis enormes, han sacado recuerdos muy difíciles y no han cambiado. Entonces hay que preguntarse, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces cuando uno hace regresiones de edad, va despacio, poco a poco, con mucho respeto, y dejar que la persona muestre lo que quiere mostrar, y nada más. Hay que tener cuidado con esas cosas. La mente inconsciente no es como nuestra bendita mente consciente que coloca las cosas aquí, acá, acá, y siempre quiere que estén ahí. No. Gracias, Mabel, por tu... Así que vean, una regresión es lo más fácil del mundo. Cualquiera de nosotros piensa en algo de la infancia y ya tiene una regresión. Guille, Sí. Elizabeth pregunta, ¿en el curso que vas a dar, aprendemos a hipnotizar o es una introducción a la técnica? Para mí no hay diferencia. Para mí, desde que se empieza un curso hasta que se termina, estamos todo el tiempo estudiando hipnosis. Y la técnica es parte del estudio de la hipnosis. Estudiamos técnicas y tratamos de entender de qué se trata. Eso es estudiar hipnosis. Hipnotizar a alguien, la palabra hipnotizar a alguien suena tan mal, ¿no? El hacer una inducción hipnótica a alguien es simplemente llevar a la práctica el estudio de las técnicas y de la comprensión, nada más que eso. Pero respondiéndolo de manera grosera, sí, vamos a aprender a hipnotizar. Pero sepan que es algo totalmente natural. La idea de manipular a una persona no existe, eso es una fantasía. Es algo del teatro, es para que la gente tenga circo. Y para el beneficio económico del que lo hace, que ganan mucha plata con eso. Nosotros tenemos que aprender estas técnicas para hacerle bien a los otros, para comunicar mejor nuestras ideas, para ayudar a otras personas a comprender mejor las ideas que los hacen sufrir. Para eso tenemos que estudiar. Todo el resto no sirve mucho.
va a servir al principio, pero después se les va a venir en contra. Hay siempre que pensar en el beneficio del otro como punto de partida. Y todas las personas tenemos ideas bastante difíciles sobre las cosas. Entonces hay que trabajar con las ideas. ¿Algo más? Guille, la última te diría que es, porque hay más, pero nos va a agarrar la medianoche acá respondiendo. Lo que vos quieras. Yo tengo la disposición, me parece un grupo súper lindo y todavía estoy arrepentido de lo que dije de los coaches. Lo dije con cariño y les explico por qué. Yo trabajo en un instituto de coach que hace coach ontológico hace muchos años. El director del instituto es un coach muy famoso. Conozco muchos coaches. He tenido montones de alumnos coach y me divierto mucho con ellos y los quiero mucho a todos. Y al mismo tiempo a veces a algunos los critico porque me parecen muy rígidos, ¿no? Pero respeto mucho lo que hacen y me parece fantástico. Así que mi comentario fue no muy adecuado, así que retiro el comentario. Guille, te hago esta pregunta, que si funciona, preguntan, si hay un recuerdo desagradable, doloroso, y es como la posibilidad de bloquearlo a ese recuerdo. Algo que te pasó por ahí cuando eras chico y es muy doloroso, si habría alguna forma, digamos, de que con hipnosis, no sé, esta persona puso bloquearlo, pero bueno, no sé si sería eso o qué. Sí. Una vez vino a verme una persona, un varón, unos 52 años, y me dijo, mi mujer se murió el año pasado. Yo tengo un gran conflicto con su familia, porque tengo un terreno, no me acuerdo en dónde, era en el Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, y no puedo venderlo por el conflicto con la familia. Yo no tengo mucho dolor por la muerte de mi exmujer, pero quiero que me bloquees todo. Así me dijo, ¿no? Me acuerdo que me impactó, nunca una persona me había dicho una cosa así. Yo quiero que bloquear completamente ese recuerdo. Y yo le desvié la conversación y le pregunté qué era de su vida y investigué un poco más, ¿no? Y después le dije que yo no iba a bloquearle absolutamente nada. Primero que yo no bloqueaba, que él se bloqueaba a sí mismo, pero que no hay manera de bloquear las cosas. Bloquear algo es criar un cáncer. Después la persona no va a tener más dolor, pero va a tener un cáncer, va a explotar. Entonces lo mandé con una psicóloga que yo conocía. Y le dije, anda, quiero que veas a esta persona y quiero que ella hable con vos y después hable conmigo. Y cuando ella habló conmigo, me dijo, el flaco está deprimido. Le dije, sí, yo a mí me parece lo mismo. ¿Qué pensás que hay que hacer? Lo único que tiene que hacer este pibe es lograr conseguir trabajo. Así que nos enfocamos los dos, yo le hacía sesiones de hipnosis y ella de terapia para que él pueda conseguir trabajo. Y después consiguió tanto trabajo que no vino más. Y se olvidó totalmente de esa idea loca. No, no bloqueamos nada, no se bloquea nada. Simplemente no se bloquea. Si la persona quiere acceder a un recuerdo muy traumático, yo lo haría de corazón, si la persona me cae bien, solamente con la supervisión de si la persona está bajo un tratamiento psicoterápico y con el aval de su terapeuta y su responsabilidad. Si no, no. Meter la mano en una herida puede hacer que la herida se vuelva más profunda. Así que, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra soberbia de pensar que vamos a entrar ahí
a arreglarle algo. Tal vez esa persona tiene que experimentar eso porque eso es lo que tiene que aprender. Así que de ninguna manera vamos a bloquear nada. Y yo no enseño esas cosas. Yo enseño a que la gente esté más contenta, relajada, tranquila, con mejor humor, que pueda hacerle, perdón, así a los problemas, que pueda enfrentar la pandemia con humor y con nuevas ideas, y que se pueda relajar un poco y en cierto modo desdramatizar sus propias historias. Cuando uno encuentra ese camino, encuentra un montón de recursos, se da cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y eso es lo bueno, lo interesante. Dice, bueno, ahora sí, hago la última y pregunta María del Carmen, ¿se puede trabajar la emoción que hace que la solución sea el sobrepeso? Y la otra es, ¿los casos de abuso se pueden trabajar con hipnosis? Lo de la emoción que hace que sea causa del sobrepeso, sí, por supuesto se puede trabajar con eso. Pero es un trabajo que, bueno, lleva tiempo. A ver qué ideas tiene la persona de sí misma, ¿no? Erickson tiene varios casos donde él hizo trabajar a gente que tenía un sobrepeso muy grande, de una manera bastante conductual y con muy buenos resultados, pero bueno, era Erickson. Se puede trabajar, pero hay que investigar un poco más, hay que ver las causas endocrinológicas del sobrepeso, los hábitos, etc. Pero con la emoción, por supuesto. Es más, puede ser que la persona mejore su emoción consigo misma y ya no le importe si está gordita o gordito. Está mucho más tranquila, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? Que si se puede trabajar el abuso. ¿Qué esperan que yo les diga? El abuso, las personas que han sido abusadas, es un tema tan delicado, requiere mucho conocimiento del trauma. Hay que estudiar mucho y comprender mucho a la gente para animarse a meterse en un terreno así. Por supuesto que se puede ayudar, por supuesto que se puede ayudar, pero eso requiere un enfoque terapéutico muy grande. Ustedes pueden ayudar a que la persona se relaje, se acepte y sea contenida, pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Si uno está interesado en ayudar en esa dirección, hay que estudiar. Hay que sentarse, estudiar, hacer cursos, leer, investigar y buscar supervisión. El abuso es algo muy delicado. A mí me ha pasado de tener pacientes que me han contado de abusos que han tenido. Y no era el objetivo del trabajo, pero emergió. Solo emergió, pasó tal cosa, pasó tal otra, en diferentes grados, y en algunos casos en grados muy delicados, de manera que para mí fue un trabajo enorme, ¿no? Pero es un terreno muy delicado, creo que merece ser prestado con atención. ¿Sí? Si una persona me dice, yo sufrí un abuso, ¿puedo hacerme una sesión de hipnosis? Yo le diría, primero le preguntaría, ¿hiciste alguna vez terapia y hablaste con un terapeuta sobre tu abuso? Si no lo hiciste, pues andá y habla con tu terapeuta. Si ya lo hiciste y no tuviste ningún arreglo, tal vez podemos hacer algo, o tal vez no. Tal vez te enseñe a meditar y aceptar tu abuso. Y tal vez eso te pacifique un poco. No tengo idea. No sé. Pero es otro tema. Me han preguntado un montón de gente. No pregunta estas cosas. No sé por qué este webinar gente pregunta cosas tan raras y exigentes, ¿no? Sí, bueno, eso. Bueno, viste, este es un grupo muy exigente y vos pensabas que te ibas a encontrar con gente que te iba a escuchar nomás.
Te digo la verdad, no pensaba nada. Estoy trabajando tanto, Guillermo, desde la decodificación biológica hemos aprendido que las enfermedades no se heredan. Ajá. Bueno. En Estados Unidos se hizo en los años 60 un estudio con, no sé si más de 5.000 casos, y se llegó a la conclusión de que el 50% de la actitud frente a los problemas es genético. El 50% es genético. Por más que yo intente una y otra vez cambiarme a mí mismo, no hay tutía. Está en mis células. Viene de mis antepasados. Tengo que aceptarlo. Si soy un cabrón toda la vida. Pero si lo acepto, puedo usar eso con buena onda. Así que hay un componente no consciente muy importante. Y el estudio más interesante de las personas que hacen hipnosis es aceptar que entran en un terreno que no pueden codificar, porque no es consciente. Hay que entrar en ese terreno con los ojos cerrados, palpar y aprender. Es bien interesante. Bueno. ¿Alguien más había escrito algo interesante? No, Iris, pero no es una pregunta. Algo más que digo para darle un cierre, para que entiendan las personas que puedan estar interesadas en estudiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero aprendemos a hablar. Aprendemos a hablar, a decir una palabra detrás de la otra. Después aprendemos a hacer un ritmo con las palabras. Después aprendemos a enlazar ideas, de manera de generar algo que se llama el lenguaje vago, que es un lenguaje que está dirigido más a la mente inconsciente que a la mente consciente. Pero aprendemos a hablar, hacemos muchos ejercicios hablando. Algunos están emparentados con la PNL, porque no sé si ustedes saben que la PNL fue construida sobre el trabajo de Erickson y de Fritz Perls. Así que la PNL es el resultado de las investigaciones en Gestalt y hipnosis, fundamentalmente, ¿no? Entonces aprendemos a hablar, aprendemos a hacer pausas, aprendemos ritmo, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a escuchar y aprendemos a observar a la gente, observar detalles que nos den cierta información. Luego aprendemos a dar sugestiones, a introducir sugestiones, introducir ideas. Y también trabajamos con la mirada, y trabajamos con la escucha, y trabajamos con la creatividad. Y aprendemos 2 o 3 protocolos que son técnicas que facilitan el proceso hipnótico. Y también aprendemos 2 o 3 técnicas de autohipnosis, cómo trabajar con uno mismo solo. O sea que el curso es muy práctico. Vemos 2 o 3 cosas, nos ponemos a practicar entre todos y después estudiamos a ver qué es lo que fue, qué es lo que pasó, qué es lo que entiendo, qué es lo que no entiendo, qué es lo que tengo que practicar, qué es lo que no tengo. Eso. Guille, bueno, entonces, y esto va a ser un sábado cada 15 días, el que esté interesado me pide la info por mail, por WhatsApp, por donde le quede más cómodo, estemos en contacto. De mi parte, Guille, agradecerte mucho por este tiempo, por la paciencia, porque yo lo vengo persiguiendo hace unas semanas, y bueno, con el resto también agradecida y nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes para el próximo webinar, y con algunos que están acá nos veremos el jueves, porque el jueves Guille tiene la clase de la formación de líderes, así que y él le toca esta semana. Así que con algunos nos vemos el jueves y con los otros nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Quería decir 2 cosas, ¿puede ser? La primera es que cualquier duda que tengan o interés, díganle a Cecilia y ella les da mis datos y me pueden preguntar, me pueden escribir
si están interesados en algo en particular, o si tienen dudas acerca del curso, o si quieren preguntar algo en particular. Simplemente me escriben y nos comunicamos, ¿no? Eso. Y la otra es dar gracias, ¿no? Gracias a Cecilia por esto, por este espacio y por esa energía que ella tiene para convocar gente y organizar cosas que son buenas para la gente. En esta época están no teniendo tacto, no teniendo encuentros donde nos podamos tocar, abrazar, empujar, morder, golpear, etc. Tenemos que suplir esa falta de tacto con afecto y consideración de los otros. Entonces, yo creo que Cecilia hace esto y facilita que podamos tener un contacto así más como íntimo de alguna manera. Y agradecer a todos ustedes, a todos los que preguntaron y hicieron preguntas re interesantes, y a Mabel por su experiencia con sus amiguitas a los 7 años. Así que bueno, gracias a todos por el tiempo y por haber estado acá, y tal vez nos veamos en unas semanas, en un par de semanas, ¿no? Tal vez nos vemos en el Comenzaríamos curso. el 1 de agosto. Guille, bueno, en el chat hay muchas gracias, sumamente interesantes, muchas gracias a todos. Sí, ahí lo veo. Sí. Cuando hagamos el curso vamos a usar esta herramienta del Zoom que me enseñó Cecilia para dividir la pantalla y hacernos trabajar en grupo y pareja. O sea que yo no voy a estar todo el tiempo hablando y ustedes anotando, ¿no? Es una cosa muy aburrida, sino que de repente vamos a separar a todo el mundo y se van a poder practicar con otros, y lo que lo hace mucho más divertido. Bueno. Eugenia preguntaba cuándo comienza el curso. Comienza el 1 de agosto, sábado 1 de agosto, y será cada 15 días. Y con esto... Y las clases, 2 horas y media, ¿no? Las clases 2 horas y media, exactamente. Con un pequeño break. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias y nos vemos prontito. Que tengan una linda semana. Gracias a todos. Cuídense, cuídense. Cuidémonos. Bueno, chao. Después hablamos, Ceci. Okay.